Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no sé qué estamos. Bad News, no estamos en vivo. Lo que vamos a hablar es un poquito sobre la terapia de depresión endogénica con los antagonistas GnRH. Entonces vamos a ver cómo es una opción adecuada para pacientes en todas las etapas de cáncer de próstata. Y como les decía, el verde es vida y es lo que queremos. Entonces, les platico que, bueno, no tengo conflicto de intereses, más que pues, soy speaker de Ferring. Y aquí como a modo de marco de referencia, vamos a hablar primero cómo es el mecanismo de acción, cuáles son los estudios comparativos con los agonistas LHRH, cuáles serían los beneficios para un paciente con cáncer de próstata hormonosensible, y luego qué otros beneficios extras pudiera tener, porque tenemos pacientes que tengan estas comorbilidades. Y bueno, finalmente, hablar brevemente, porque hay otra conferencia sobre eso, sobre el tratamiento de pacientes con castración resistencia. Y finalmente, dos casos breves que ejemplifican pues, toda esta diversidad de tratamientos que vamos a hablar. Como habíamos dicho, bueno, vamos a revisar cuál es el mecanismo de acción y cómo es que funciona y qué ventajas ofrece estos antagonistas GnRH. Como primer punto, cuando hablo de esto me gustaría decir qué es lo que a mí me gustaría ofrecerle a mis pacientes. Bueno, primero un inicio rápido, ¿no? Para evitar que siga progresando, que no tengamos efecto de llamarada, para que no tengamos las complicaciones inherentes a esto y lo que se propone que podría provocar esta como fácil progresión en los pacientes, que tuviera depósitos cada 3 meses, porque me gusta ver a los pacientes cada 3 meses, me encantaría vivir en una utopía, que fuera bajo costo, que estuviera regalado, que lo incluyera todo. Y finalmente, esto creo que es clave y es lo que hemos visto muchos urólogos, que evitáramos la progresión de los pacientes, que el paciente siga con un tratamiento y que lo sigamos manejando uno y que siga a nuestro cargo. Bueno, en una conferencia me gustó mucho, hablaban de qué hubiera pasado si el Degarelix hubiera llegado primero. Y no tendríamos esta discusión y tampoco hubiera existido todos los agonistas LHRH. ¿De dónde se origina? Vemos hasta la parte de hasta arriba cómo la molécula de GnRH tiene toda esta cadena de aminoácidos y los agonistas fue más fácil la producción porque vemos cómo en esta parte central nada más se cambia la glicina por otros aminoácidos y esto les permite tener estos efectos, pues además son muy similares entre ellos. Pero vean esto, lo que es clave, vemos la fecha en 1980 y hasta el 2002, o sea, 22 años nos tardamos para poder lograr que hubiera un antagonista GnRH disponible. Y entonces aquí viene Degarelix y vemos como si hay todos estos aminoácidos que se han cambiado y es lo que provoca que se logre este antagonista. Good news, parece que en el futuro va a haber antagonistas orales, ¿no? Y esto está muy atractivo porque evitamos un componente que vamos a hablar más adelante, que sería el sitio de aplicación y esto sería mucho más cómodo, ¿no? Bueno, otra cosa que me gusta en estas conferencias es hablar de qué es lo que está pasando. Vamos a una medicina basada en evidencia y vamos a buscar, bueno, qué es lo que nos está diciendo PubMed. Y aquí vemos que hay 202 artículos de Degarelix, de los cuales 172 nos hablan de cáncer de próstata. Hay mucha investigación. Componente y medio complicadón es que el 52 artículos son de revisión. Entonces, bueno, ya está muy revisado, ya está muy discutido, pero tenemos un buen sustento de 122 artículos que han salido en estos pocos años. En cuanto al mecanismo de acción, ¿qué varía y qué se diferencia? Aquí si nos enfocamos en la parte de los agonistas LHRH, vemos cómo está el receptor y se une al receptor. Y esto provoca una estimulación que provoca liberación de FSH-LH y esto a su vez testosterona. Y esta estimulación va a provocar la desensibilización y finalmente una regulación negativa, ¿no? Pero, como vemos en la parte de hasta abajo, vemos que hay picos de FSH-LH y testosterona y que cada vez que lo apliquemos podemos ver estos micropicos. Y otro punto muy importante es que la supresión de FSH no se mantiene a largo plazo. Ese es un componente que no nos gusta, que vamos a ir como desgranando más adelante. Y nos enfocamos en la siguiente parte, que sería, bueno, ¿qué hacen los antagonistas? ¿Qué ha cambiado? Bueno, que aquí bloquean la unión de GnRH. Y al bloquearla, no hay liberación de FSH y LH. Y al no haber liberación de FSH y LH, no hay testosterona. Esa es la clave. Parece una tontería, aminoácidos, pero han cambiado radicalmente, ¿no? Y esto nos permite que haya una supresión inmediata de FSH-LH, supresión inmediata de testosterona, que no haya estos micropicos. Y la otra parte, que parece que también tiene un componente en esos pacientes con cáncer de próstata, es que se suprime la FSH. Vamos a discutir un poquito el FSH, que no lo discutimos rutinariamente en cáncer de próstata. Bueno, ¿qué características tiene el Degarelix cuando se une a nivel de receptor de GnRH? Primero que tiene mayor, además de todas esas características que hablamos antes, tiene mayor tiempo de unión al receptor.
que está padre, que es lo que queremos, mucho más afinidad, más selectividad por el receptor y bloquea, no estimula y fatiga, que es un punto importante, y eso hace que no haya llamarada. Entonces, eso es otra de las características que creo que son claves que tenemos que tener en mente si comparamos los diferentes grupos de medicamentos. Hablábamos de la FSH. La FSH nadie la discute. Todo el mundo habla de la testosterona como el componente blanco. Me parece que también tiene un componente interesante y vamos a verlo, ¿no? Los agonistas lo aumentan. ¿Por qué? Porque aumentan la estimulación del LHRH y esto provoca la elevación de FSH. ¿Qué pudiera tener de influencia? Que a lo mejor la FSH tenga que ver con el crecimiento tumoral. Que pudiera haber componente a nivel de reabsorción ósea, entonces empezamos a tener complicaciones de fracturas. Que puede haber complicaciones a nivel de los adipocitos y obesidad que nos van a dar consecuencias porque estamos pensando que son pacientes diabéticos, con sobrepeso, con síndrome metabólico. Y finalmente, esta parte es lo que parece ser que nos ha llevado a estas complicaciones cardiovasculares. Y esa es una parte que creo que es muy importante. Estamos queriendo prolongar una buena vida en pacientes con cáncer de próstata, pero gravísimo pensar que a lo mejor con el tratamiento estuviéramos matando al paciente, ¿no? Entonces, eso es una cosa que sí creo que es clave y es importante y que hay que evitarnos el riesgo de que el paciente nos reclame, oiga, doc, tuvimos complicaciones por el medicamento que me dio, a lo mejor no le hubiéramos dado nada, eso creo que es gravísimo, ¿no? Decíamos, ¿dónde se une el receptor dónde hay receptores de FSH? Vemos aquí, hay de próstata, en la hiperplasia, en el cáncer, en el cáncer prostático refractario, y esto es lo que pudiera hablar de por qué pudiéramos tener un beneficio cuando están en castración resistente. Eso es interesante. En los adipocitos que tuviera que ver en el síndrome metabólico y la diabetes, y en el miocardio, en corazón, y en las placas a nivel de los ateromas, y los leucocitos, esa es la otra parte que es importante. Entonces, ¿qué beneficio tendría bloquear la FSH? Aquí lo vemos, que pudiera tener un componente a nivel de la célula neoplástica, que pudiera tener que ver en los vasos que producen angiogénesis para el crecimiento del tumor, que estos receptores también tuvieran que ver a nivel del epitelio glandular. Entonces no hay progresión de la hiperplasia, que también es otro componente, o del cáncer. Y finalmente, la proliferación de los linfocitos, que ese es un componente que los activa y pudiera tener que ver en este componente, que es otra parte importante. Y aquí lo vemos en esta gráfica y vemos cómo sí hay con el antagonista un descenso del FSH prácticamente inmediato y se mantiene. Y este mantenimiento de la FSH disminuida es muy valioso, por esto que estamos platicando. Y vemos cómo los agonistas no baja hasta abajo y vuelve a subir. Y este ascenso, además hay que recordar que hay micropicos en cada aplicación. Y lo que está interesante es que si los cambiamos en la parte del final de la gráfica, en la parte amarilla, vemos cómo los pacientes que están recibiendo leuprolide se les cambia de Garelix y baja más. Entonces sí se observa cómo la FSH tiene un componente importante. Bueno, habíamos hablado, participa a nivel tumoral, esta es en conclusión, participa a nivel tumoral, puede tener algo que ver en la multiplicación de las células, puede tener un componente a nivel de los vasos sanguíneos en la angiogénesis, y esto lo vemos por el VEGF y el VEGF2, que también puede tener un componente, y finalmente el componente a nivel de la próstata benigna o maligna, que van a proliferar y que nos pueden dar síntomas. Entonces, con esto vemos que no hay que descartar la FSH con tanta facilidad y que tiene un componente. La siguiente promesa de la plática era, hablar qué pasa en los resultados y en la sobrevida de los pacientes de los agonistas LHRH. Y vemos este estudio, es un estudio donde compara leuprolide con Garelix, se ponen 2 dosis iniciales, no tienen que haber tenido tratamiento previo y la idea es, se puede dar antiandrógenos para proteger para la llamarada y el objetivo principal era demostrar cómo estaba la testosterona en estos pacientes. Vemos que son muy similares, el número de pacientes, la edad son muy similares, el antígeno prostático muy similares, ligeramente bajo, pero no una cosa mayor. Y en cuanto al Gleason y el estadio, muy similares, sin diferencias significativas, que nos permite comparar estos 3 grupos. Y aquí vemos cómo se ve un descenso muy importante de la testosterona, que es una cosa que me gusta. Hay que recordar que el cáncer de próstata es un cáncer de crecimiento lento, que no tenemos prisa para bloquearlo, pero en los pacientes que sí tienen riesgo de una sección medular o de complicaciones por la progresión, aquí sí es importante, porque no podemos permitir este pico de testosterona que vemos en la gráfica. Este pico que provoca los pacientes que le estamos dando leuprolide se ve
a mí no me gusta, ¿no? Dura 14 días, habíamos dicho que es de crecimiento lento, pero no queremos hacerlo. Y aquí vemos cómo desde el tercer día tenemos un bloqueo y llegan a castración. Esto es muy importante y es una diferencia muy significativa que nos ayuda a plantearnos este beneficio. Ahora, si baja la testosterona, ¿qué tendríamos que ver? Que baje el antígeno prostático. Y vean qué padre cómo en esta gráfica otra vez el leuprolide lo mantiene y a lo mejor hasta sube un poquito. ¿Por qué? Porque decíamos que tenemos este pico de testosterona. Y en cambio el Degarelix baja inmediatamente y se observa este descenso progresivo a los 28 días, que llegan a los 56 días ya se empatan. Pero hasta los 28 días hay diferencia significativa. ¿Esto qué me está hablando? Que tenemos un impacto donde estamos bajando la testosterona y esto está impactando en la enfermedad, porque está bloqueándose y está disminuyendo el antígeno prostático. ¿Esto en qué se traduce? En que disminuye la progresión. Y aquí vemos en esos pacientes, dependiendo del riesgo, si tenemos un cáncer no agresivo, menos de 20 antígeno prostático en la primera columna, ni lo grafican, ¿no? Pero si tenemos entre 20 y 50, sí hay una diferencia interesante en leuprolide y Degarelix. Y si nos vamos al grupo del fondo, que es en los 50, vemos una diferencia mucho más marcada en el descenso del antígeno. Entonces sí hay un beneficio y esto nos tiene que hacer pensar que si baja el antígeno, baja la carga tumoral y no está progresando la enfermedad, que creo que está muy bonito. Ahora, aquí estamos viendo más a largo plazo cómo en todos los pacientes que tienen riesgo a la castración, que se hagan castración resistente o a la muerte, vemos cómo al principio no hay una diferencia significativa, pero si ya nos vamos a un año, sí hay diferencia y es estadísticamente significativa. Esto creo que es importante y lo que queremos es que si tenemos más de antígeno de 20, que es un paciente que tenga riesgo, tenemos riesgo de que tengamos problemas y sí vemos que hay una diferencia en cómo se desciende esto, que es un plus que le podemos ofrecer, que si lo comparamos en todos los agonistas no hay diferencia entre los otros básicamente, ¿no? Bueno, habíamos platicado ya del antígeno prostático, bueno, vamos a hablar sobre la sobrevida. ¿Realmente impacta? Y ven en la primera gráfica cómo la diferencia del antígeno y la sobrevida sí correlaciona y vemos cómo el Degarelix está superior. Esto nos permite que haya una superioridad en cuanto a la sobrevida libre de progresión del antígeno prostático. Si es así, bueno, eso tendría que impactar en la sobrevida. Y vemos en la siguiente gráfica cómo el agonista nos pasa al revés. ¿Por qué? Porque está levantando, porque tiene menor sobrevida global los pacientes que están con leuprolide comparado con los de Degarelix, donde se ve cómo se aplana y estamos teniendo una enfermedad estable que está muy padre, ¿no? Si ya vimos que baja la testosterona muy padre, baja la FSH, esto provoca que disminuya el antígeno prostático, que nos habla de mejor respuesta de este paciente, y esto está impactando en la sobrevida global, libre de progresión, y en la sobrevida global. Son puntos muy a nuestro favor. Ahora, ¿cómo nos explicamos todo esto? Una explicación interesante y lógica sería, si estamos encogiendo el cáncer, que se estén encogiendo las metástasis. Y lo vemos en la parte de abajo. Vean qué bonito, como la fosfatasa alcalina, que nos está marcando las metástasis, cuando le estamos dando Degarelix hay un descenso. Y hay una tendencia a seguir descendiendo, que si lo comparamos con leuprolide hay diferencia. Y esta es la parte de por qué me podrá explicar que tengan mejor sobrevida global o sobrevida libre de progresión de antígeno prostático. Porque estamos haciendo una medicina lógica. Bajan todo, pues tienen que bajar todo. Y es lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, después de este estudio se preguntaron, oye, ¿qué hacemos con los pacientes de leuprolide? Es mala onda dejarlos sin darles este beneficio. Y entonces se hace esta extensión, donde a los pacientes que están recibiendo leuprolide se les da Degarelix, para ver si realmente este beneficio cambia, se mantiene o no se mantiene, que será la siguiente pregunta lógica. Y aquí vean qué bonito en ese acercamiento, cómo vemos la gráfica que habíamos visto hace rato con respecto al FSH y vemos cómo, ¡pum!, baja el color amarillo. Esto es después de que lo cambiamos de leuprolide a Degarelix. Y sí se observa este descenso. Y lo que es interesante es que estos pacientes que han estado con estos antagonistas, unos agonistas con leuprolide, sí se llegan a rescatar. Entonces, oye, muy prometedor, o sea, no es que hay que catalogarlos o ya perderlos en ese aspecto. Aquí vemos otra vez sobre la sobrevida libre de progresión con respecto al antígeno prostático y vemos la primera parte de la curva donde, bueno, otra vez habíamos dicho que el Degarelix se sube y el leuprolide va bajando, que nos habla de esta mejoría. ¿Qué pasa si los cruzamos? Entonces, a partir de esta línea, vemos cómo empiezan a alcanzar la sobrevida de los pacientes con Degarelix.
Entonces esto está interesante porque no hay de que ya lo catalogamos con un medicamento y ni modo, va a ser así el resto de la vida. Se pueden rescatar estos pacientes, que es interesante. ¿Por qué se están rescatando? Por lo que dijimos, baja la testosterona, evitamos micropicos, evitamos la FSH que esté elevándose, y esto está impactando y está cambiando esto, que sería lo lógico y la explicación de esto, ¿no? Habíamos visto, ya habíamos platicado sobre la sobrevida libre de progresión con respecto al antígeno prostático, y otra vez vemos cómo estaba separada la línea, y cuando empezamos a cruzarlos, la línea de leuprolide se empieza a enderezar y empieza a alcanzar a la de goserelina. Esto otra vez nos repite que estamos rescatando a estos pacientes. Bueno, una parte que habíamos dicho, no se vale que demos un tratamiento y que le hagamos más daño al paciente. Estamos viendo aquí la lista de los efectos adversos, muy similares los efectos adversos de bochornos, hipertensión, de artralgias, muy similares, no una diferencia significativa, un poquito más a lo mejor de elevación de fosfatasa alcalina. ¿Por qué? Porque estos micropicos pudieran tener una participación. Las infecciones urinarias a lo mejor nos está afectando que la próstata no esté funcionando bien, y eso lo vamos a contestar después. Y lo que sí vemos una diferencia desafortunada de este medicamento es que hay un poquito de más efectos adversos a nivel del sitio de inyección. Ahora esto, entre paréntesis, se ha logrado corregir. ¿Cómo? Con técnicas no inyectando en un solo sitio, sino inyectando en abanico, deteniendo un poquito más tiempo, que se ponga un poquito de hielo local. Yo le mando a mis pacientes que se pongan un poquito de diclofenaco. Y la primera, segunda, tercera aplicación se quejan, después como que dicen ya no es una cosa mayor, como que va disminuyendo. Y sí he notado que esta aplicación en abanico, no nada más en un solo sitio de depósito, puede ayudar a disminuirlo, que creo que es un punto importante e interesante. En resumen, bueno, dijimos que los pacientes, incluso ya cambiándolos, de Garelix comparado con la leuprolide, es una castración más rápida, suprime más rápido el antígeno prostático, no hay efecto de llamarada, no hay micropicos. ¿Y esto en qué impacta? Que hay mejor sobrevida global y mejor riesgo de progresión cuando son pacientes con cáncer agresivo, arriba del antígeno prostático de 20. Y a largo plazo, que eso está más padre, la sobrevida global con respecto al antígeno prostático aumenta en los pacientes que cambiamos de leuprolide de Garelix, y es bien tolerable. Entonces, ya con eso estamos viendo que, bueno, parece ser un medicamento que sí nos ayuda en ciertos beneficios si los comparamos con leuprolide. Habíamos prometido que la siguiente parte era, bueno, ya dijimos estos beneficios, ¿qué otra cosa le pudiera ofrecer al paciente que sirve? Y aparte de que parece tener una buena sobrevida, que a mí se hace muy atractivo, bueno, tenemos estos estudios randomizados, donde tenemos los 6 estudios, duraciones de 3 hasta 12 meses, los comparan con goserelina y con leuprolide, que habíamos dicho que son muy similares. Vemos en forma global todos estos pacientes, son un muy buen volumen, son arriba de 1,900 pacientes, grupos muy similares en cuanto a la edad, en cuanto a, aquí lo vemos, el estadio de la enfermedad, el Gleason que tenemos y el volumen de antígeno prostático que estamos vigilando en la parte inferior. Bueno, la primera pregunta, como habíamos dicho, la sobrevida. ¿La sobrevida impacta o no con respecto al antígeno prostático? Y vemos que sí hay una diferencia en la sobrevida global. Otra vez, esto lo habíamos visto en todos los pacientes, este es otro estudio donde queremos demostrar que se sigue manteniendo y sigue habiendo esta diferencia en la sobrevida global con el uso de Garelix comparado con leuprolide. Entonces, en cuanto a la sobrevida, en estos estudios que son diferentes, vemos que más de 1,400 pacientes, el de Garelix y leuprolide, comparándolos, sí hay mejor sobrevida libre de progresión con respecto al antígeno prostático, mayor sobrevida libre de progresión en enfermedad en forma global y mejor sobrevida global en todos los pacientes. Estos son puntos muy interesantes, son a 5 años. Y estamos viendo que nuestro primer estudio se repite en otros estudios, que es un punto muy importante. Bueno, ¿qué otros beneficios pudiéramos ofrecer al paciente? Ya hablamos de la sobrevida global, que creo que es un home run, la sobrevida libre de progresión del antígeno prostático, que es otro home run. Bueno, ¿qué otra cosa le podemos hacer? Y en estos 3 estudios, donde se compara con goserelina y bicalutamida, vamos a ver, son 12 semanas, es un estudio muy corto, con volúmenes adecuados de próstata. Este es el único estudio donde sí se ve una diferencia un poco mayor antígeno prostático, un poco mayor volumen de total de volumen prostático, y esto pudiera influir también en un poquito los resultados.
Vemos los tres grupos y vean esto es un punto muy interesante. Hay que recordar que son pacientes que cuando les doy clase, o sea, tienen cáncer, tienen hiperplasia. Y vemos que esta hiperplasia también les puede estar ocasionando problemas. Y vemos en esta gráfica cómo el volumen prostático disminuye. Este es un home run. Eso se me hace muy interesante porque creo que los pacientes tienen suficiente con el cáncer como para que además tengan problemas con la próstata aumentada de volumen. ¿Y esto en qué traduce? Que si encogemos la próstata, menor posibilidad de riesgos de complicaciones del tracto urinario inferior. Tradúzcase retención urinaria e infección de ácido urinario. Entonces, otra vez vemos cómo se separan las dos gráficas y es estadísticamente significativa. Nos vemos la P y vemos que sí es interesante que esos pacientes tienen menores complicaciones urológicas. Yo creo que ya tienen suficiente con el cáncer, ¿no? Ahora, esto tiene que traducirse en menores síntomas. Y aquí lo vemos en los tres estudios. Y lo que es interesante es cuanto más síntomas, mayor la diferencia, que lo podemos ver cuando está el IPS mayor de 13. Pues esto se abre como una ventana interesante, como para que además de que lo estamos dando para pacientes de alto riesgo, pacientes que tengan riesgo de complicaciones urológicas. Es decir, nos ponemos a pensar, todos tienen hiperplasia y todos van a tener este tipo de problemas, ¿no? Siguiente punto. Habíamos dicho la fosfatasa alcalina, aquí nos estamos enfocando a los efectos musculoesqueléticos, fracturas o compresión radicular. Y vemos la diferencia otra vez muy bonita, estadísticamente significativa. Vemos cómo las dos gráficas van paralelas y se va manteniendo este paralelismo. Y esto se parece a lo que hablamos de las modificaciones de la fosfatasa alcalina. Entonces, otro punto a favor de este medicamento. El siguiente, en cuanto a los síntomas o dolor óseo. Y vemos cómo sí hay una diferencia significativa. Entonces tenemos menor riesgo y menor dolor, que sería un punto muy interesante y aquí lo vemos cómo se va separando. ¿Por qué? Porque está disminuyendo la fosfatasa alcalina. Y vemos cómo este pico que se presenta al inicio de la fosfatasa alcalina, que puede ser porque estamos frenando esta reabsorción ósea o este depósito a nivel de las metástasis, va disminuyendo y se mantiene a nivel de Garelick, que es la línea roja, y con la leuprolide se mantiene alto. Entonces siempre esta diferencia en la fosfatasa alcalina pudiera tener que ver y tener un componente importante respecto de esto. ¿Y esto en qué traduce? Menores fracturas. Afortunadamente tocamos madera. En mis pacientes son pocos los que han tenido fractura, pero es una catástrofe, ¿no? O sea, que una fractura patológica consolide es una cosa que queremos evitarle. Y yo creo que es un punto a favor de este medicamento que tenemos que plantear a los pacientes. O sea, aparte de la sobrevida, aparte de los beneficios en los síntomas, el simple hecho de poderte ahorrar un problema de una fractura, creo que es un plus. Bueno, en resumen, de estos 1.900 pacientes, mejoramos la sobrevida, mejoramos los síntomas, hubo menos infecciones de tracto urinario inferior, más tiempo para una infección de vías urinarias, mejora el IPSS, disminuye los síntomas, aumenta en que hay mayor reducción en el volumen prostático, y mayor supresión de la fosfatasa alcalina. Otros puntos a favor de la sobrevida global, la sobrevida de la reproducción, la sobrevida libre de antígeno prostático que habíamos dicho, ¿no? Una pregunta que hacíamos mucho los urólogos era, ¿qué pasaba cuando le dábamos un bloqueo intermitente? Me acuerdo cuando yo estaba en la residencia, no hace muchos años, aunque ustedes no lo crean, donde discutíamos, oye, ¿qué pasa cuando podemos hacer estas manipulaciones, cambiarle un bloqueo, cambiarle al otro, dárselo por un tiempo? Y entonces este artículo me gustó, donde 213 pacientes se les da intermitencia, que es una cosa que ya no se ha usado mucho. Tenemos antígenos de 4 hasta 50, que no son nada despreciables, y vemos en el primer esquema que hubo hasta 191 pacientes que dejamos sin tratamiento 392 días. Eso es padrísimo. El segundo disminuye significativamente, que es lo que todo el mundo sabemos, 35 y ya hasta el tercer ciclo de supresión, pues no más son 2, ¿no? Tenemos que llegar a niveles de testosterona de 3 nanogramos después de 4 meses. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque significa que el Degarelix suprime y tarda hasta 4 meses de colchón. Llega hasta 6 meses para normalizarse la testosterona. Entonces, esto pudiera ayudar un poquito al paciente. No hubo diferencias significativas en cuanto a su calidad de vida mayormente. Sí recuperaron las erecciones. Aquí es un paréntesis. Oye, tenemos 27 pacientes que tenían buenas erecciones y solamente 14 lo recuperaron. O sea, tampoco hay una diferencia significativa. Pero yo creo que para estos pacientes que les angustia estar con medicamentos, darle vacaciones se siente muy bien. Y emocionalmente
más que un impacto a nivel de la enfermedad, emocionalmente creo que les aporta. Se puede hacer con seguridad. Y hay un beneficio hasta de 8 meses, que no es un 8 meses de testosterona normal, sino es testosterona que va subiendo progresivamente, porque decíamos que se une muy bien al receptor. Y esto hace que no haya una liberación tan rápida de FSH-LH. Pero bueno, esto es una cosa que se puede empezar a mantener. En cuanto a todos estos estudios, hablamos otra vez de los efectos adversos. Nuevamente, el sitio de aplicación, que ya hemos dicho que si lo ponemos en forma de abanico nos puede disminuir. Se presenta el dolor, el eritema. Y en cuanto a todos los demás efectos, las artralgias son muy similares. No hay una diferencia significativa, ¿no? Bueno. Se ha discutido mucho sobre el riesgo cardiovascular. Vamos a enfocarnos un poquito en esto. Hay una plática que ya le explicaron, pero creo que se fueron mucho en el aspecto de toda la fisiopatología y cómo se da esto. Vamos a verlo un poquito más rápido, pero sí creo que es un punto que habíamos dicho. Tenemos que darle beneficio a los pacientes aquí, no es una cosa que podamos descartar. La terapia de depresión endogénico y el riesgo cardiovascular se asocia. ¿Por qué? Porque se empezó a ver que los pacientes que les daban agonistas LH-RH aumentaba los efectos cardiovasculares. Entonces, ¿qué es lo que se empieza a proponer? Si el Degarelix funciona diferente que los agonistas, esto pudiera tener un impacto en la enfermedad cardiovascular. Tenemos este estudio que son más de 2.200 pacientes más o menos, muy parecidos los índices de masa corporal, la edad, el riesgo de enfermedades cardiovasculares previas, el etilismo. Entonces aquí no hay mayormente diferencia. De estos 2.300 pacientes se dividen en Degarelix y agonistas, ya pudieran ser goserelina y leuprolide, y después se analizan si tienen alteraciones o si tienen antecedente de enfermedad cardiovascular. El medicamento no puede provocar complicaciones, y aquí lo estamos viendo como en esta gráfica Degarelix siempre tiene una menor probabilidad, que se mantiene con el tiempo, de enfermedades cardiovasculares o muerte. Entonces, esto es un componente que sí es importante considerar, porque si no el medicamento puede provocar la muerte de sus pacientes y eso sería muy grave, ¿no? En los pacientes que sí tienen enfermedad cardiovascular previa, sí nos afecta significativa. Aquí lo estamos viendo cómo el agonista aumenta de forma significativa la posibilidad con el tiempo, y cuanto más tiempo de estar con el medicamento, mayor riesgo. En cambio, el Degarelix lo mantiene, pero mucho menor. Es un ascenso que es mucho más pausado. ¿Por qué? Puede ser por el medicamento, puede ser por la pura edad de los pacientes y las comorbilidades que esto implica, pero sí vemos que hay una diferencia importante. Ahora, si vemos en cuanto a la sobrevida global en la población, vemos que, bueno, sí hay diferencia significativa en la primera columna. Ahora, si no hay antecedente de enfermedad cardiovascular previa, vemos que hay una diferencia no significativa, pero lo hay. Y si nos vamos al final, vemos la gran diferencia que hay si ya teníamos enfermedad cardiovascular previa. Estos serían los pacientes que estamos pensando. Ahora, ustedes me podrán decir, Carlos, pues nomás se lo damos a los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular previa. Pues piensen, adultos mayores de 50, 60, 70 años, mexicanos con enfermedad cardiovascular que se asocia a síndrome metabólico, yo pensaría que muchos, ¿no? Y eso es un punto a considerar. Ahora, aquí vemos en forma global, todos los pacientes, cualquier evento cardiovascular es menor con Degarelix, y muerte, esta está interesante, en todos los pacientes es menor. Esto sí es significativo. Ahora, vámonos que tienen enfermedad cardiovascular. Vean cómo nos vamos a la mitad en cuanto a cualquier efecto adverso, como vimos en la diapositiva anterior. Pero de muerte, vean esto, de 5 se va a 2. Esto creo que sí es una parte clave, que pudiera haber un reclamo a lo largo de los pacientes que digan, oye, se murió mi papá, y no por enfermedad, sino por un infarto. Afortunadamente no se enteran mucho los pacientes. Ahora, ¿por qué se da esto? Aquí vemos las dos gráficas. Una placa inestable es cuando está con, además de la placa de ateroma, tenemos leucocitos infiltrados. Esta placa inestable hace que los leucocitos se nos activen en la respuesta inmune, una respuesta de predominio TH1, que sería celular por los citotóxicos, pudiera tener un efecto, y esto pudiera hablar de inflamación, se infarta el paciente. ¿Qué pasa comparado con la placa estable? Hay una placa fibrosa, y aquí vemos cómo la parte grasa es mucho menor, y esto va a hacer que se activen menos los leucocitos y que vaya a haber menos esta reacción. Vamos a echar la culpa a los leucocitos. Me recuerda cuando estábamos haciendo el doctorado y vemos, bueno, ahí sí los linfocitos T son la clave, porque son una respuesta tipo TH1, que es una respuesta celular. Y estos leucocitos, aquí lo estamos viendo, como al activarse, van a provocar liberación de citocinas, interferón alfa,
y esto va a activar y va a provocar alteraciones a nivel de la colágena que nos va a provocar mayor riesgo de complicaciones. Esta es la parte crítica. El sistema inmune, hay que recordarle, y esto es importante, ¿por qué? Porque en la actualidad no se habla del sistema endocrino, el sistema inmune, sino está hablando del nuevo sistema que es neuroendocrino inmunológico. Es lógico. Y aquí lo estamos viendo cómo los tres están participando. ¿Por qué se da esta diferencia? ¿Por qué se podría diferenciar de esta diferencia en cuanto a la mortalidad? Hemos visto que los agonistas liberan GnRH, aumentan, y esto pudiera provocar la activación del linfocito T. Prolifera y provoca esta respuesta TH1. En cambio, por otra parte, si tenemos estos receptores de GnRH a nivel del linfocito y estamos dando el antagonista, no lo activa. Y al no activarlo, no activa el linfocito y entonces no se da esta proliferación de linfocitos, no tenemos mayor número, ni tenemos la activación de estos linfocitos que serían los efectores. Entonces, muy fácil. En el izquierdo, que es el agonista, lo activa, y en el derecho, que es el antagonista, no lo activa. Y es la diferencia importante. En resumen, bueno, el Degarelix, si lo comparamos con todos los agonistas, que tengan pacientes con enfermedad cardiovascular previa, disminuye en forma significativa los efectos cardiovasculares en el primer año y va a disminuir el riesgo relativo en forma significativa, más del 56%, y el riesgo absoluto en 8.2%. Todos estos números que estamos hablando, ¿en qué traducen? Que sería la parte importante. Esta parte importante que es lo que a mí me gustaría ejemplificarle, el number to treat. ¿Cuántos pacientes necesitamos tratar? Y eso está interesante porque sí se ve una diferencia significativa en el número de pacientes que tenemos que tratar. Vean, 31 para impactar en la sobrevida libre de progresión de antígeno prostático. 15 si el antígeno está arriba de 20. Ahora, para evitar fracturas, componentes musculoesqueléticos, 28 pacientes, no tanto. Y retención urinaria, infecciones urinarias, pues se lo resolvemos nosotros, pero con 16 no se alcanza. Infecciones urinarias, si tienen las que hemos estado teniendo nosotros con múltiple resistencia, bueno, tenemos 33 pacientes, y esta es la parte clave. Todos los pacientes, sobrevida global, 68%, pero, si tiene antecedente de enfermedad cardiovascular, solamente 28. Y si queremos impactar en la muerte en pacientes con enfermedad cardiovascular, o infartos, o embolias, o hemorragias cerebrales en estos pacientes, solamente 12. Son pocos los padecimientos que tengas que tratar a 12 para tener beneficio. Bueno, esto ya fue de toda esta parte inicial que los urólogos manejamos perfectamente, que son pacientes que tengan enfermedad de cáncer de próstata hormonosensible. ¿Qué vamos a hacer cuando se hace castración resistente? Muy brevemente, porque es otra plática completamente distinta, ya lo sabemos en estos pacientes donde tenemos los pacientes que se les opera en el primer principio de la gráfica, sube el antígeno, le estamos dando el bloqueo hormonal y vemos cómo va disminuyendo, y luego vemos cómo va a progresar. Este ascenso que se va observando, ahí es donde tenemos que actuar y se dan los nuevos antiandrógenos, enzalutamida, abiraterona o apalutamida, o darle quimioterapia. Y ya se ha visto que en esos estudios llegan a avanzar esto en forma temprana para ver si pudiera tener un impacto en la sobrevida. Eso todavía no lo podemos saber. Y ya, bueno, al final sería los pacientes que queremos que se prolonguen para que tengan una buena vida. Y esto lo vamos a hacer un poquito en los casos clínicos que se está interesando. Bueno, la primera discusión sería la neoadyuvancia. ¿Qué vamos a hacer en los pacientes que le podamos dar neoadyuvancia? Acuérdense que la neoadyuvancia sería pacientes que le queremos dar un tratamiento curativo, y aquí incluimos todos desde la cirugía, radioterapia, braquiterapia, HIFU, fototerapia, crioterapia. Un componente que descarta estas terapias nuevas es el gran volumen prostático. Entonces, si tenemos un gran volumen, con el Degarelix pudiéramos hacer que se encogiera. Ahora, no nada más es eso, sino a mí se me antoja que lo encogiera y que lo hiciera más susceptible. Y eso se ha demostrado y se ha propuesto que puede ayudar a que sea más susceptible a la radioterapia y que tengamos mejores respuestas. Entonces, ¿eso qué hace? Pues, si tenemos menos volumen, si nos vamos nada más con el volumen, menos volumen a radiar, menos energía que se tenga que dar en la crio o la fototerapia, menos efectos adversos que nos van a provocar. En cuanto a la cirugía, se ha propuesto que pudiera disminuir los márgenes positivos porque se encoge. Eso está a discusión, no se utiliza rutinariamente, pero bueno, eso es otra parte que creo que es una discusión que no se ha terminado de aclarar. Y el objetivo, que sería la parte que yo creo que tampoco se ha terminado de aclarar, pero es lo que se podría proponer, que sensibiliza a la célula neoplásica para que sea más susceptible a que pudiéramos tener mejores índices de respuesta. La adyuvancia. Aquí sería
después de un tratamiento donde vamos a conjuntarlo con otro. Y aquí siempre se pone que la quimioterapia era en forma tardía. Ya sabemos que hay estudios que demuestran que se puede dar en forma temprana, pero siempre tenemos que ofrecerle el bloqueo máximo. ¿Por qué es lo que queremos? Pues tenerle las células más susceptibles al efecto citotóxico que pudiéramos buscar. Y si tenemos sus células que respondan mejor a la quimio mediante un bloqueo hormonal adecuado, nos va a disminuir el riesgo de recurrencia. Si le estamos dando con radioterapia, ya habíamos dicho que nos ayuda porque sensibiliza a la célula a tener mejores respuestas. Terapias blanco, como habíamos dicho, con fototerapia, con un anticuerpo para antígeno prostático o con HIFU también nos ayuda. Ahora, en las terapias de segunda línea, que ya sabemos, los antiandrógenos en enzalutamida, abiraterona y apalutamida, tenemos que tener una testosterona en niveles de castración. Es un punto muy importante. Entonces, sí es importante aclararle al paciente que tenemos que seguir el tratamiento a pesar de que esté hormonorefractario. ¿Por qué? Porque si tenemos castración resistente en los pacientes y les soltamos la testosterona, esto nos puede dar un flare-up, nos puede dar una llamarada que nos puede deteriorar en forma significativa. Entonces, siempre hay que recordar que incluso dando segunda línea o quimioterapia, tenemos que seguir con el bloqueo hormonal. Es una parte muy importante. Y entonces, ¿cuál es su objetivo? Que se mejore la sobrevida global. Desafortunadamente son cánceres ya castración resistente que a lo mejor no logramos mejorar la sobrevida libre de progresión, pero la sobrevida global sí se mejora. Específicamente en radioterapia, yo creo que es donde más se ha estudiado. En este estudio, donde tenemos 415 pacientes, vemos a 5 años y la combinación de radioterapia con Degarelix, hay un 78% de beneficio comparado con 62%. Si nos vamos a 10 años, 58 contra 40, que es muy significativo en todos los casos. Y la sobrevida libre de progresión a 10 años se va al doble, de 44 comparado con 22, comparado con solamente dar la radioterapia. Entonces eso nos hace que la tasa acumulada de mortalidad a 10 años, si le damos el bloqueo hormonal con Degarelix y radioterapia comparado con radioterapia sola, de 11 a 30%. Es un beneficio muy importante. Y la morbilidad cardiovascular, porque acuérdense que también esto influye, de 11 a 8. Entonces esto sí nos ayuda, sí que sea significativo esta última. El estudio Charter, que ya todo el mundo conoce, donde tenemos enfermedad avanzada, con una carga tumoral muy importante, tenemos metástasis, y se les da los 6 ciclos de quimioterapia. Pero se ha visto que si le damos la quimioterapia sola, comparado con la quimioterapia con la deprivación androgénica, hay diferencia significativa. Una sobrevida a 17 meses, eso es estadísticamente significativo y esto es bueno, ¿no? A pesar de que la quimioterapia no responde, hay mejor respuesta si le damos combinada, hay mayor tiempo a la progresión clínica y mayor tiempo para la recurrencia o la progresión de la enfermedad en estadios avanzados. Eso está muy interesante y creo que es importantísimo siempre continuar con el bloqueo hormonal en estos pacientes. En resumen, ¿qué les puedo decir de todo esto que hemos estado platicando? Que primero, que el Degarelix, para tener un mecanismo de acción diferente, va a lograr una castración más rápida, que va a lograr una más rápida supresión del antígeno prostático, que no vamos a tener efectos de llamarada ni micropicos. ¿Y esto en qué se va a traducir? En un aumento en la sobrevida con respecto al antígeno prostático, que va a terminar provocando mayor tiempo de resistencia a que se haga castración resistente o muerte. Y esto va a ser específico más en los pacientes que tengan cáncer de próstata de alto riesgo, mayor de antígeno de 20. Esto también se traduce en mejor sobrevida de los pacientes, mejor control de las metástasis a nivel esqueléticas, menores efectos cardiovasculares, menores efectos a nivel tracto urinario, como dijimos, infecciones o retención urinaria, y otra parte que está discutiendo cada vez más, menores efectos cardiovasculares durante por lo menos el primer año. Esto sería mi resumen con respecto de por qué sí creo que vale la pena usar el Degarelix. Bueno, como habíamos prometido, vamos a discutir 2 casos. Traigo 2 casos muy breves. La verdad es que lo que quiero es discutir el panorama de estos pacientes, que es lo que vemos diario, el paciente de forma muy temprana y el otro paciente de forma más avanzada y que va progresando. Tenemos un paciente de 71 años, sano, nunca lo han operado, realmente dejó de fumar hace 30 años, llega con prácticamente no síntomas, tiene nicturia de 3, que ya sabemos que no puede ser por la próstata, sino más bien por la secreción adecuada de hormona antidiurética, unas adecuadas erecciones,
se toca un tacto rectal con una próstata medio dura, tenemos un antígeno de 18, está PET, son laboratorios como vemos normales sin ningún padecimiento. Hicimos una tomografía donde vemos unos quistes renales que estaban simples, que no pasa nada, el aumento de volumen de la próstata. En el ultrasonido se demostraba una próstata de 50 gramos y se le hace una biopsia. Y a este paciente encontramos un Gleason de alto riesgo, un Gleason 4+5, tenía invasión perineural en 7 de las 12 biopsias, teníamos gammagrama negativo y entonces, bueno, por las características del cáncer, se le propuso un tratamiento curativo, tratando de estirar la liga, porque el antígeno está alto, 18, el Gleason alto, pero bueno, pues se le podría ofrecer un tratamiento curativo. Se le ofreció todo, le ofrecimos cirugía, radioterapia, HIFU, a pesar de que no era un buen candidato, porque se elimina por esto. Sin embargo, el paciente no quiso. Me dijo, ¿sabe qué, doc? Estoy muy a gusto, no quiero tratarme el cáncer. Logramos convencerlo de que sí se dé cierto tratamiento, porque si no, este cáncer sí va a progresar. Y entonces, él optó por Degarelix. Y aquí vemos cómo el antígeno de 18 en 2 meses baja a 3. Y se mantiene abajo. 0.9, 0.3, 0.29, 0.3. Y ya llevamos, pues casi vamos para 2 años. El paciente está asintomático, va mensualmente a su aplicación. Ya se ha adaptado mucho. Le sigo insistiendo en pensar en dar un poquito de radioterapia. Sigue insistiendo en que no se va a hacer nada. Pero bueno, este es un ejemplo de un paciente de 71 años que toma la decisión de manejar su cáncer en forma muy conservadora. Vemos que tiene muy buena respuesta, no hay efectos adversos y no queremos que se nos vaya a infartar. Decíamos que el medicamento nos vaya a hacer daño. Entonces, este sería un ejemplo de la gama más tranquila que pudiéramos ver, y vemos cómo el Degarelix puede ser una muy buena opción para un manejo conservador en pacientes localizados sin incrementar el riesgo de complicaciones por el tratamiento. Yo creo que es una parte muy importante que hemos platicado de los efectos cardiovasculares. El segundo caso está completamente distinto. Es un alemán de 77 años, muy cuate, pero muy alemán, porque era muy estricto en su forma de vida. Tiene antecedentes cardiovasculares en la familia, alérgico a la penicilina, estaba puesto a prueba de apendicectomía, una hernia umbilical, era hipotiroideo y fuera de eso bastante tranquilo. Él iba con otro urólogo, no fui yo, donde vemos que en 2004 aumenta el antígeno a 1.7, a 9 y no le hace caso hasta el 2009 donde llega a 59. Pero cuando lo veo, tenía síntomas urinarios, hicimos una biopsia y encontramos 3+4, un Gleason 3+4, donde ya había extensión perineural, incluso al tejido adiposo, fuera desafortunadamente de tratamiento curativo, tenía síntomas, entonces bueno, hicimos una RTUP para tratar de mejorarle. En esa época empezamos con Casodex y Soladex, y vemos cómo el antígeno baja a 15, 0.3 y 0.1. Se desapareció, me dijo, ya estoy curado, se fue por 7 meses y regresa en el 2010 con antígeno de 3.3. Empezamos con Degarelix y vemos cómo el antígeno se mantuvo hasta 0.1, empieza a subir, vuelve a bajar de 3.2, se va a 1.2, 0.3, 0.2, 0.3, 0.8 y así nos llevamos prácticamente 2 años. Empieza a subir el antígeno, le damos dietil-etilvestrol porque otra vez se nos desaparece, sigue progresando, le dimos ketoconazol, no quería quimioterapia, no quería terapia blanco, se le aplicó Soladex porque estaba empezando con un poco de dolor, fallece su esposa, se le muere el perro además, que también era el amor de su vida, sus hijas están en Alemania, empieza ya a deteriorarse y finalmente acepta que se empiece con abiraterona y Exieva y acepta continuar con el Degarelix, porque se nos había estado poniendo muy renuente a esto. Y vemos, bueno, desafortunadamente la progresión de la enfermedad y cómo prácticamente en un año de 0.3 de antígeno, a pesar de estar con abiraterona y con Degarelix, empieza a progresar, a ser muy agresivo, se va a 18, 45, 103, 140, y el último que tenemos es de 171 en febrero. Entonces, desafortunadamente, esta es la historia de la enfermedad. Hay que recordar, pues aguantó de 2009 a 2018, unos 9 años, creo que es una buena vida. Tuvo una buena evolución, ¿no? La verdad es que estos 8 años, 9 años estuvieron bien. Un poquito de bochornos y fatiga, tuvo una pleuritis que se resolvió en el 2017, tuvo incluso influenza en el 2018 después de
este episodio dramático de la muerte de su esposa, pero bueno, desafortunadamente fallece en marzo del 2018. Entonces con esto nos ejemplifica un poquito la evolución del cáncer de próstata. O sea, la gente se sigue muriendo, pero vean qué padre, o sea, tenemos un paciente con un estadio muy avanzado desde un inicio, con síntomas urinarios, que no se dejaba convencer de darle quimioterapia, no se dejaba responder a radioterapia, y lo vivió más de 7 años. Entonces, en resumen, bueno, el Degarelix en estadios avanzados permite un manejo adecuado de la enfermedad, pero esto es muy importante que sepamos que lo tenemos que continuar cuando le vamos a dar abiraterona, enzalutamida o quimioterapia, pero tenemos una buena vida. Con esto terminamos, lo esperamos en Puebla, con todo gusto, me da mucho gusto haber estado con ustedes, ahí están mis datos de contacto, administraba mi celular y pues bueno, esperemos recibir alguna duda o pregunta por ahí, me dará mucho gusto aclararla con todo gusto. Que tengan buena suerte y buena vida, disfruten la vida, muchas gracias.